están preparando ustedes la primera etapa de implementación del SENACE, ¿no es cierto? Algo que se ha anunciado, el propio jefe de Estado lo ha comentado, este Servicio Nacional de Certificación Ambiental va a permitir no solo la fiscalización, sino que las inversiones que sean sostenibles y sean inversiones transparentes en los sectores de explotación de recursos. Sí, efectivamente, esta entidad, el SENACE, el Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales Sostenibles, tiene que ver con la nueva entidad creada por este gobierno, orientada a revisar bien los estudios de impacto ambiental. ¿Qué significa esto? Significa que el Perú, con esta medida, pasa a una situación mucho más moderna y confiable en relación al proceso de revisión de los estudios de impacto ambiental, que es un componente importante para asegurar que los proyectos de inversión, sea públicos o privadas, cumplan adecuadamente sus objetivos. Sabemos ya hace mucho tiempo de que para que un proyecto de inversión aproveche de la forma más adecuada los recursos, así como también asegure que no va a contaminar ni va a afectar los derechos de terceras personas, debe realizar estudios de impacto ambiental, procesos de evaluación de impacto ambiental que deben hacerse lo más anticipadamente posible. La ley ya estableció en 1990 que no podía iniciar ningún proyecto de inversión si es que no tenía un estudio de impacto ambiental aprobado. Esto ha venido evolucionando en los últimos años, y el paso que estamos dando es un paso orientado a que se mejoren los procesos y que además esta entidad esté adscrita al Ministerio de Ambiente, que es la entidad responsable de la política ambiental. Viceministro Castro Sánchez Moreno, yo he tenido varias veces oportunidades de trabajar, digamos, los temas de impacto ambiental periodísticamente, o sea, ver cómo estos pueden afectar o no a las comunidades, ¿no? Y son estudios bastante, digamos, exhaustivos, voluminosos, que tienen un altísimo costo. Todos los proyectos requieren de estos estudios de impacto ambiental, porque tengo entendido que para grandes proyectos mineros o de extracciones gasíferas, o como por ejemplo lo que va a ocurrir con el gas del sur y todo lo demás, tengo a la mano un estudio de impacto ambiental realizado hace 3 años en esa zona, y lo estuve revisando en relación a la afectación que puede haber a las comunidades, ¿no es cierto? Y al medio ambiente, y una empresa de la magnitud de que quiere invertir en esos sectores, pues puede pagarse un estudio de impacto ambiental de 2-3 millones de dólares, pero proyectos menores requieren estos estudios también de menor escala, pero requieren estos estudios que tienen un costo, no incrementa el costo del proyecto. No, sí, claro, efectivamente hay diversos tipos de actividades humanas, diversos tipos de proyectos de inversión, algunos con riesgo, otros con no riesgo ambiental. Entonces, lo que establece el sistema de evaluación de impacto ambiental es justamente criterios para efectos de establecer niveles de análisis, niveles de profundidad en el análisis. Aquellas actividades o proyectos de inversión que tienen algún riesgo ambiental requieren un estudio de impacto ambiental, una evaluación de impacto ambiental, y que hay 2 tipos, uno semidetallado y otro detallado. El semidetallado es aquellos que se trata de daños conocidos con soluciones conocidas. En consecuencia, no se exige una mayor profundidad en el análisis. Hay que adecuarse, por cierto, a las características del territorio, del ambiente, y establecer las medidas de prevención y mitigación necesarias. En los casos de mayor riesgo, de las evaluaciones de impacto ambiental detallado, ahí sí se requiere efectivamente procesos más exhaustivos y que garanticen efectivamente que no se va a causar un daño. Y es ahí donde seguramente usted ha visto esos casos en donde se trata de periodos largos. Usualmente uno relaciona el proceso de evaluación de impacto ambiental solamente con el informe, con el estudio. Estamos hablando de un proceso que va desde la etapa inicial del proyecto, en donde se van identificando opciones, y progresivamente el análisis ambiental, la evaluación ambiental va ofreciendo alternativas, de tal manera de que se vaya identificando, junto con las alternativas técnicas y sociales, la mejor opción. Y todo ello se sistematiza, se documenta en el documento llamado Estudio de Impacto Ambiental. En consecuencia, estamos en una situación en la cual lo ambiental es una condición de operación indispensable y que debe efectivamente realizarse en aquellos casos donde la ley establece que son aquellos donde hay un mayor riesgo ambiental. La Oroya, Cerro de Pascos, lugares mineros netamente, están considerados los lugares más contaminados del planeta prácticamente.
¿Qué se ha hecho, qué se hace o qué se puede hacer para cambiar esta situación? Son situaciones que forman parte de las prácticas antiguas y que requieren efectivamente una reparación y una rehabilitación. Prácticas antiguas en el sentido de que sea porque la tecnología no fue la correcta o porque el control y fiscalización no fue la suficiente, y que requerimos efectivamente revertir eso. En el caso de Cerro de Pasco, recientemente el Ministerio del Ambiente estableció una declaración de emergencia ambiental, y sobre esa base es de que se están adoptando medidas que buscan efectivamente reducir el daño a la salud. Y en un trabajo que tiene ya varias semanas, el gobierno regional, las municipalidades provinciales, la municipalidad de Simón Bolívar, entre otras, junto con las empresas involucradas, estamos adoptando medidas correctivas y estableciendo mecanismos que estaban contemplados en la ley pero que no se ponían en práctica. Por ejemplo, el pago por impuestos, se está rehabilitando pistas, se está controlando medidas, todo aquello orientado a que sean las empresas estatales, activos mineros o las empresas privadas puedan efectivamente revertir eso. Eso dentro del marco de la emergencia ambiental. Pero junto con ello requerimos efectivamente que las nuevas inversiones que están proyectándose para la zona cumplan los más altos estándares, y para ello están las nuevas condiciones de evaluación de impacto ambiental. Viceministro Castro, Mariano Castro, dígame, para ampliar un poco más los conceptos del SENACE, ¿ya? Porque la gente, digamos, se ha anunciado, pero la gente no conoce en detalle. Pero hay que decirles que este es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que está precisamente en proceso ya de implementación. Se tiene que crear el Consejo Directivo, ¿no?, que será en febrero, tengo la información acá. Luego a una segunda fase, que es ya las disposiciones que le darían la implementación, transferencia de funciones, etcétera. Pues bien, el SENACE va a tener, va a ser una especie de órgano rector, ¿correcto?, en la certificación, pero a nivel nacional, o se le va a digamos, dar prerrogativas, se va a distribuir responsabilidades a los gobiernos regionales. ¿Cómo va a ser este tema? Sí, es importante la pregunta por lo siguiente. En primer lugar, tenemos en el país un sistema funcional, un sistema administrativo funcional que se llama el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales. Ese sistema, el órgano rector es el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente que establece las políticas, los procedimientos y revisa el funcionamiento del sistema. El SENACE es ejecutor. El SENACE es ejecutor y es el encargado de la revisión de los estudios de impacto ambiental detallados, o sea, aquellos que usted mencionaba como de mayor importancia, correcto, de mayor riesgo. Y estos actualmente están a cargo de los diversos ministerios o eventualmente de algún gobierno regional que también tiene, o de municipalidad que tiene una responsabilidad de revisión de algún estudio de impacto ambiental detallado. Pero la mayor parte son de los ministerios. Serán transferidas esta función de los ministerios de revisión de impacto ambiental detallado al SENACE de manera progresiva. Y entonces, hay un proceso de implementación. La ley fue publicada el 20 de diciembre, fue promulgada por el jefe del Estado, y que dando cuenta así de un compromiso para efectos de que se respete cuidadosamente el ambiente, se garantice en primer lugar el agua en los proyectos de inversión, entre otros elementos cruciales que aseguren la sostenibilidad ambiental y social del crecimiento económico. En esa línea es de que el SENACE debe efectivamente construir las capacidades necesarias para revertir las situaciones de conflictividad que ha ocurrido en algunos casos, pero además, sobre todo, prever la situación futura que tiene que ver con importantes proyectos de inversión a los cuales el Estado debe garantizar derechos tanto de la población como de los inversionistas, que efectivamente se preocupan por asegurar que sus proyectos no van a generar daños ni conflictos. Entonces, en ese sentido, el SENACE tiene varias etapas de procesos de implementación, y el Ministerio del Ambiente está contribuyendo a que las primeras se realicen en forma ágil y suficiente. La primera etapa tiene que ver con la instalación del Consejo Directivo, que va a ser en febrero. Este está formado por ministro de Estado, y aquí quiero notar de que no es que el Consejo Directivo va a encargarse de la revisión de los estudios de impacto ambiental, sería poco funcional, y hay experiencias negativas en otros países en ese sentido, y más bien solo se encarga de la definición estratégica de las políticas.
se va a instalar en febrero. Y luego, sobre esta base, el Consejo Directivo establecerá las condiciones para la elección del jefe del SENACE, que es un puesto clave para el desarrollo institucional de esta organización, así como también de la selección de los responsables de los órganos de línea. ¿Qué pasa cuando elaborado el estudio y el proceso, digamos, de evaluación no califica? ¿Cómo, digamos, se presenta el informe, las recomendaciones que da? ¿Hay digamos, un informe final? Sí, el proceso culmina con lo que se llama la certificación ambiental, que es el nombre de la resolución administrativa que establece la aprobación del estudio de impacto ambiental y además sus planes de manejo, de tal manera de que durante la etapa de construcción y operación se apliquen las medidas de prevención y de mitigación necesarias para garantizar que no se está afectando derechos. Eso es en el caso de que está aprobado con la certificación ambiental. Por esa razón, la certificación ambiental tiene una importancia significativa porque garantiza derechos. En contraparte. El otro lado es de que en aquellos casos en que no haya superado las observaciones, pues no se da la certificación y el proyecto no puede ejecutarse. Esa es la importancia del tema. Estamos hablando de derechos constitucionales. Por lo tanto, es importante que haya una entidad que revise bien, que garantice derechos, tanto de la población como del inversionista. Señor viceministro don Mariano Castro Sánchez Moreno, viceministro de Gestión Ambiental, ha justamente explicado, queridos amigos, todo lo que significa tanto como órgano rector en el ministerio, pero también lo que va a significar el SENACE en el futuro, de tal suerte que a partir de ahora don Mariano Castro Sánchez Moreno es interlocutor de Radio Nacional para esta especialidad, esta materia, este sector del Estado peruano, de tal suerte que por ahora le agradecemos su presencia y lo invitaremos oportunamente para hablar más del tema de la protección de nuestro medio ambiente. Muchas gracias, viceministro. Con el mayor gusto. Ya, muy amable, muchas gracias por haber venido.